Lloyd Register, Bureau Veritas, DNV, ¿os suenan estas empresas certificadoras? Si estáis en el mundo naval, quedaros para aprender qué productos necesitan que tengan su sello y cómo es lo que se debe pedir. Bien, hay una serie de empresas que se dedican a auditar. Estas normalmente pues las conoceréis, que son Bureau Veritas, Lloyd Register, DNV, entonces Tube, por ejemplo. Dentro de estas empresas tienen la división industrial y la división naval. Cuidado que algunas la división naval no la tienen. Por ejemplo, Tube únicamente es industrial y otras cosas, pero no tienen la división naval. Las que tienen división naval están dentro como de un paraguas que se llama IACS en inglés, International Association of Classification Societies. Luego, todas estas que cuelgan de ahí son las que están homologadas para trabajar en el mundo de la marina. Entonces, ¿qué significa esto? Cuando se fabrica un buque para la marina normalmente mercante, este buque se tiene que clasificar. ¿Qué es lo que significa esto? Que todos los componentes que entran a instalarse en este buque, un auditor de esta Classification Society los ha controlado. Hay muchos niveles de control. Hay desde que en el momento de que se fabrica una bomba, una válvula, un fitting, por cada fabricación y por cada lote viene el inspector a mirarlo, a que esté el procedimiento homologado y que la empresa también esté homologada. Bien, entonces, en el sector marino, recordamos que estamos ahora hablando dentro del sector marino, hay un tipo de certificado que se llama Company Recognition. Esto significa que Bureau Veritas, que es una sociedad de clasificación, ha venido a Redfluid, nos ha auditado y nos ha dicho, vale, vosotros estáis homologados para poder fabricar válvulas, fittings y mangueras para el mundo naval. Entonces, con este Company Recognition podemos proveer a todos los buques con nuestros productos. ¿Se pueden todos los productos? No, cuidado, porque algunos necesitan estos diferentes niveles de certificación. El Company Recognition es uno, pero bueno, hay otros, como por ejemplo el Type Approval, que hablaremos en otro vídeo. Pero básicamente viene a ser eso, que hay una serie de empresas que se dedican a auditar, que un buque normalmente, el mismo buque únicamente está auditado por una sociedad, es decir, ese buque es de Bureau Veritas. Y si lo quieres algo de Lloyd, no serviría. Únicamente serviría para Bureau Veritas. A no ser que el armador, el propietario del buque, diga, no, quiero cambiar todo el buque de Classification Society. Y hace un transfer de clase de Bureau Veritas a Lloyd Register, por ejemplo. Pero bueno, a lo que íbamos. Cuando necesitáis componentes que os piden para Bureau Veritas, enviarnos las especificaciones y nosotros ya veremos qué nivel de capa necesitáis y así ya os podemos ofrecer el producto más adecuado. Espero haber aclarado un poco ese tema y cualquier duda, pues como siempre, contactad con nosotros. Hasta luego.